Hola, ¿qué tal amigos? Gente que estudia en internet, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy David Vargas, espero que se encuentren muy bien, espero que estén logrando sobrevivir a la cuarentena con los tips del tío David por Instagram. No, mentira. Bueno, con este video continuamos con la serie de videos de síndrome coronario. En el anterior video vimos un resumen, es importante ver ese resumen porque va a ordenarnos las ideas, va a ponernos en contexto y bueno, nos va a ordenar sobre todo las ideas para poder aprender este tema, ¿sí? Muchas preguntas de examen están en el anterior video. En este igual vamos a tocar de todas maneras esos puntos, pero lo vamos a hacer de manera mucho más profunda, ¿ok? Bueno, en este video hablamos de anatomía, fisiopatología y la patogenia de la isquemia miocárdica a nivel del miocardiocito cuando suceden los infartos. Comenzamos con anatomía. ¿Qué podemos decir sobre anatomía? ¿Qué es importante a nosotros para entender este tema? El corazón es una pirámide truncada. Al ser una pirámide obviamente va a tener paredes y bordes, ¿ok? Bueno, en las paredes, en las caras, que más adelante lo vamos a conocer con ese nombre, vamos a encontrar que tenemos estos surcos, el surco auriculoventricular, por ejemplo, y el surco interventricular. Los bordes, que serían los márgenes, vamos a tener un margen obtuso y un margen agudo, ¿ok? Bien, fíjense ahora que ahí en el nacimiento de la aorta vamos a encontrar estas pequeñas bolsitas que se llenan de sangre cuando el corazón sobre todo entra en diástole, ¿sí? De estas pequeñas bolsitas que se conocen como ostiums coronarios van a emerger las arterias coronarias, tanto la coronaria derecha, pero la izquierda y la coronaria derecha, ¿ok? Bueno, ahora metámonos un poquito más adentro a ver qué onda que hacen estas coronarias. En este dibujo, si nosotros apartamos la arteria pulmonar, porque esta está prácticamente delante de la aorta en el nacimiento, vamos a ver que liberamos la arteria coronaria izquierda. Fíjate que la coronaria izquierda avanza y nace un tronco importante, se llama el tronco de la arteria coronaria izquierda, que es una arteria muy gruesa, ¿sí? Esta arteria va a darnos ahora dos ramas importantísimas. Hacia adelante, si nosotros vemos yendo y cubriendo casi toda la cara anterior, ¿sí? Vemos esta que sale que se llama la descendente anterior. Esta arteria, la descendente anterior, a su vez va a empezar a darnos pequeñas ramas. Si te das cuenta es la la irrigación de toda la cara. Son ramas diagonales, tenemos ramas diagonales desde primero hasta segundo orden. Estas ramas diagonales a su vez van a dar arterias más pequeñitas que van a entrar dentro del miocardio y perforar, por ejemplo, llegar al septo. Y nos van a dar las arterias septales. Ya yéndose un poquito más para allá, la arteria coronaria izquierda nos va a dar la arteria marginal izquierda, que fíjense, nos está dando la irrigación de la pared lateral, dándonos el inicio de la pared lateral, yéndose por el margen obtuso, ¿sí? Tenemos a la vuelta, la arteria coronaria izquierda nos da una arteria, se llama circunfleja. Da la vuelta por el margen y esta nos va a dar algunas ramitas, ¿sí? Esta nos interesa la arteria descendente posterior siempre y cuando haya dominancia izquierda, ¿sí? Si hay dominancia izquierda, más o menos esto viene a ser apenas un 7 a un 15%. O sea, gracias a Dios, la arteria coronaria izquierda, la circunfleja, apenas nos da irrigación del 7 al 15% de la pared posterior. Y el nódulo de la arteria del nodo sinusal en 45% depende de la arteria circunfleja. Entonces, fíjense que así está configurada todas las ramas del tronco de la arteria coronaria izquierda. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha emerge e inmediatamente va por el surco auriculoventricular derecho y nos empieza a dar ramitas, ¿sí? Estas ramas de la arteria coronaria derecha van a irrigar tanto al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Dentro de estas ramas tenemos ramas importantes, por ejemplo la arteria de la rama del cono, la arteria del nodo sinusal, fíjense que es el 55%, es la arteria coronaria derecha que nos da la irrigación del nodo sinusal, y tenemos ramas ventriculares derechas. Ya por el margen agudo del corazón vamos a encontrar esta que es la arteria marginal derecha, ¿ok? La arteria marginal derecha, bueno, y posteriormente la arteria coronaria derecha, igual que sucede con la circunfleja, va a dar la vuelta a la cara inferior del corazón y se va a ir a irrigar, ahí de rosado ustedes pueden ver, la parte posterior, la cara posterior. Y por lo general, cuando irriga esa parte posterior que estamos viendo ahora, suele ser la arteria coronaria derecha. Por lo tanto, casi en el 85% de los casos, la dominancia es de la arteria coronaria derecha. Bien, ¿cómo se llama esta arteria? Se llama arteria descendente posterior. ¿De qué depende la dominancia? La dominancia depende de las arterias. Si la circunfleja o la derecha irrigan el nodo atrioventricular o la descendente posterior, a eso se llama dominancia. O sea, en este caso la derecha irriga la arteria nodo atrioventricular y la descendente posterior, entonces la dominancia es derecha.
Gracias a Dios es el 85% de los casos, ¿sí? Luego podemos encontrar codominancias tanto de la derecha y de la izquierda, casi a la misma proporción. Ahora vamos a ver un poco de aplicación clínica. O sea, hemos repasado arteria anatomía, pero vamos a sacarle el provecho viendo esto, cómo se puede manifestar y cómo lo podemos estudiar, porque si el corazón tiene caras, definitivamente lo puedo estudiar. Por ejemplo, con el electrocardiograma. Fíjate que tenemos las derivaciones monopolares y estas son como, fíjate, para que te acuerdes, son como cámaras que están viendo al corazón desde un punto de vista. Por ejemplo, el ABR lo ve desde atrás, el ABL lo ve desde el costado, desde el lateral. En cambio, el ABF lo ve de abajo. Entre ABR y ABL tenemos el D1, que lo ve también de un costado, del lateral. En cambio, entre ABL y ABF tenemos el D3 y el D2. Entre ABR y ABF miran al corazón de la parte de abajo. Entonces tienes que fijarte que son como cámaras que miran al corazón de una parte, o sea, lo apuntan al corazón desde una parte. Bien, entonces ya puedo ver en esta la cara inferior y la cara lateral, pero me falta lo más importante, la cara anterior del corazón, porque dijimos que es una pirámide, tiene 3 caras, anterior, inferior y lateral. Y para ver la cara anterior, acá tengo que utilizar otras derivaciones, que son las derivaciones precordiales. Y acá vamos a encontrar la B1, la B2, la B3, la B4, la B5 y la B6. Y estas nos van a dar la visión de la cara anterior. Entonces tengo cara inferior 2, 3 y ABF, cara lateral D1, ABL, ¿sí? B5 y B6. Y la cara anterior, y que además fíjate que si irrigo la cara anterior, si veo la cara anterior puedo ver el septo, la cara anterior septal B1, B2, B3 y B4. Veamos si esto se puede preguntar. Por favor, detén el video, responde. Esto se preguntó el 2015 en Brasil. Fíjense, la respuesta era obviamente porque la derivación D1 y ABL nos muestran la cara lateral del corazón. Además, una cosa importante, que la pared dorsal como tal ya no se toma en cuenta en la última guía, sino que solamente tenemos pared anterior, inferior y pared lateral. ¿Ok? 4. ¿Esto cómo se ve en el corazón? A ver, ¿cómo ahora veo la correlación electrocardiográfica con la correlación arterial? Cara anterior, B1, B2, septal. B3, B4, o sea, las derivaciones B3 y B4 que son precordiales me dan la cara anterior. ¿Qué arterias yo puedo estudiar con esas derivaciones? Simplemente lo deduzco de lo que ya sabía. La arteria coronaria izquierda me da la descendente anterior, que puedo estudiarle con estas derivaciones de B1 a B4, porque ellas me dan ramas de la cara anterior y de del septo. La cara lateral, por el otro lado, puedo estudiar con D1 y ABL. Este me da la cara lateral alta y B5 y B6 me da la cara lateral baja. ¿Ok? ¿Qué arteria me irriga en esto? La arteria circunfleja me irriga la cara lateral baja y la arteria marginal sobre todo va a darme la irrigación de la cara lateral alta. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué nos falta acá? La cara inferior. Si tiene una cara anterior, una cara lateral y la cara inferior. La cara inferior ya la dijimos y esto se pregunta siempre. Cara inferior con derivaciones 2, 3 y ABF. ¿Ok? ¿Qué arterias puedo estudiar acá? La arteria coronaria derecha, si es que hay dominancia izquierda, la arteria circunfleja. Y generalmente los infartos de cara inferior se presentan con epigastralgias, donde, pregunta de examen, el tratamiento no es dar nitroglicerina ni morfina, sino el tratamiento es volumen. Eso siempre se pregunta, por eso lo estoy recalcando acá, antes de siquiera meternos a hablar de clínica. ¿Ok? Bueno. Hagamos entonces un corte del corazón y vemos cuál es el porcentaje de irrigación de estas arterias. Entonces, básicamente, al corazón voy a tener la irrigación de la siguiente manera. Tengo por anterior, la coronaria izquierda con la rama arteria descendente, sí, descendente anterior. Mira, el ventrículo izquierdo, que es tan grueso, está irrigado por la circunfleja, y el ventrículo derecho por la arteria coronaria derecha. Son esas 3 arterias que generalmente nos dan la irrigación. Bien, ahora nos toca hablar de la fisiopatología. Bien, ya hablamos de la anatomía, fisiopatología. En la fisiopatología dijimos que lo más importante, la primera causa, porque vimos en el anterior video que hay 6 causas de infarto de miocardio, pero la primera es ruptura de placa. ¿De placa de qué? De una placa ateromatosa. Bien, veamos cómo nos va con esta pregunta. Por favor, detén el video y responde. Esto se preguntó en el MIR de 2014 y fíjense, aparte de tener todas estas características que nos da la pregunta, el electrocardiograma nos llama atención porque tiene un electro con infradesnivel en casi todas las derivaciones. En otras palabras, este paciente está infartándose, todo el corazón se está infartando, y eso puede ser verdad. Este en realidad correspondería a los infartos de miocardio tipo 2. ¿Se acuerdan que vimos eso en el resumen? Donde hay un exceso de aumento de la demanda miocárdica. Entonces tenemos una hipoxia generalizada de todo el corazón. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces tenemos que hablar de la aterosclerosis, que bueno, va a ser un video aparte para cuando lo hagamos más adelante.
Bien, acá tenemos una adventicia de afuera para adentro en el vaso sanguíneo. Tenemos una muscular, estas son células musculares. Ya debajo de la muscular vamos a encontrar la lámina elástica interna. Y finalmente, más abajo de la lámina elástica interna encontramos el endotelio. Y ahí entre la lámina elástica y el endotelio tenemos el subendotelio, ¿no? Este espacio que es el espacio que se conoce como la íntima. Bien, acá van a ingresar las moléculas de LDL. Estas moléculas de LDL son importantes porque transportan colesterol, pero en exceso y cuando hay disfunción endotelial pueden llegar y depositarse en la íntima. Y al depositarse en la íntima pueden oxidarse. Entonces se oxidan y se retienen. Como se oxidan y se retienen, estos son productos altamente tóxicos en ese lugar y empiezan a desencadenar un proceso de inflamación. Por lo tanto, las primeras células empiezan a reaccionar. El endotelio empieza a reaccionar y dice, aquí está sucediendo algo malo, o sea, hay inflamación, o sea, hay algo raro que no debería estar acá. Entonces empiezan a activar esas que son moléculas de adhesión, BK, MICAM, y al activar estas van a empezar a producir los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos se acerquen y puedan penetrar a la íntima. Entonces tenemos que el linfocito, o sea que el endotelio empieza a liberar interleucina 1, factor de necrosis tumoral, y cuando ingresa el monocito, este monocito ahora se va a activar porque reconoce que hay una zona oxidada, hay zona de estrés, entonces se convierte en un macrófago. Y este macrófago empieza a consumir, a destruir estas moléculas, o sea, a absorber estas moléculas y va a empezar a utilizar enzimas, ¿sí? La MMP, que es la metaloproteinasa del macrófago, es una enzima muy potente que va a desencadenar mucho más el proceso de degradación de esas moléculas que se estaban acumulando ahí. Bien, por el otro lado, la capa íntima va a permitir que las células musculares empiecen a migrar a este lugar donde se está formando este proceso inflamatorio. Porque estas van a actuar como si fueran fibroblastos, ¿sí? Llegan acá y empiezan a producir mitosis. En otras palabras, la muscular empieza a crecer y hacer obviamente que era un tejido fácilmente elástico, hacer un tejido duro, ¿sí? Hay mucho depósito de fibrina acá. Ok. Además, el calcio va a hacer que esta célula, este macrófago, cuando muera y tenga dentro de su citoplasma el tejido adiposo, se convierte en una célula espumosa. Bien, entonces acá un acúmulo de células espumosas, un acúmulo de factores inflamatorios, porque no solo entran macrófagos, sino entran también linfocitos, entran neutrófilos, factores de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina gamma, interferón gamma. Entonces todo eso va a formarnos una placa ateromatosa. ¿Okay? Finalmente pueden morir y formar una cápsula de fibrosis. Bien, la pregunta acá es ¿por qué ingresa el LDL? Porque si el LDL no ingresara, no se formaría nunca esta estría y después una placa ateromatosa por disfunción endotelial. ¿Qué cosas pueden hacer que a nosotros nos suceda disfunción endotelial? Bien, antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco de las placas, ¿ok? Vamos a encontrar en algunas lo que se conocen como placas estables y placas inestables. Las placas estables, fíjense, tienen un centro lipídico que tiene muy poco potencial inflamatorio y tiene una capa fibrosa muy gruesa. Por lo tanto, al ser una placa estable, esta capa fibrosa va a ser difícilmente que se rompa. Por lo tanto, puede progresar a ser tan grande la oclusión que puede ocluir y dar muy poca clínica, solo cuando recién está ocluida. En cambio, vamos a encontrar otras que son las placas ateromatosas inestables. Estas placas ateromatosas inestables se caracterizan porque tienen un centro necrolipídico súper inflamado, ¿sí? Por lo tanto, si tienen mucha inflamación, tienen muchas enzimas y esto puede fácilmente romperse. Además, se caracteriza porque la capa fibrosa está muy delgada. Entonces, si esta placa se rompe, evidentemente tiene un núcleo lipídico muy necrosado, entonces va a desencadenar fácilmente el proceso de coagulación. Miren lo que decíamos de las placas, cómo estas se pueden preguntar. Por favor, detén el video, responde. Esto se preguntó en el MIR de 2014 y la respuesta está en tu corazón. No, mentira. La respuesta era justamente esto, un aumento de macrófagos con alto contenido de material lipídico. Y recuerda que la placa inflamatoria es aquella que va a ser más vulnerable de poder romperse. Entonces, se puede producir un infarto ocluyendo completamente el vaso sanguíneo. Bien, ¿qué factores de riesgo nosotros acá conocemos? Y acá viene la disfunción endotelial. ¿Por qué hay disfunción endotelial? Nos preguntamos. Porque hay factores de riesgo que van a
producir y facilitar este proceso. Uno que es más importante es la herencia, ¿sí? Otro factor importante es el sexo. Generalmente se presenta en varones y otro es la edad. Arriba de los 65 años son los pacientes que tienen más factores de riesgo. En otras palabras, vamos a encontrar que la disfunción endotelial va a presentarse casi en todos nuestros ancianos, ¿ok? Entonces, a medida que esto va pasando, fíjense, tenemos en la placa estable que solo cuando el paciente empieza a hacer actividad física va a haber un poquito de isquemia subendocárdica, ¿ok? Ya cuando tenemos una placa inestable, si esta se rompe y empieza a formar un coágulo, vamos a ver que la zona más endocárdica va a empezar a infartarse y la zona más para arriba, para el pericardio, va a empezar a quedarse libre. Si finalmente tenemos un proceso que rompa toda la placa, o sea, se forma realmente un trombo, finalmente se va a terminar produciendo acá un infarto en ese lugar y va a pasar desde el endocardio al epicardio. Bien, ¿por qué se rompe la placa? Si ya sabemos por qué entre el LDL, porque hay disfunción endotelial. ¿Por qué hay disfunción endotelial? Porque hay factores de riesgo modificables que pueden hacer que el endotelio se rompa. Pero además pueden hacer estos factores de riesgo que el paciente presente una clínica ya característica. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que yo puedo modificar? Y eso también es una pregunta de examen. ¿Qué factores de riesgo? La dislipidemia, por ejemplo. Este paciente va a tener LDL alto, HDL bajo. LDL alto es factor pronóstico desde que este paciente tiene alto riesgo de infartarse. El tabaco, porque el tabaco va a producir un proceso de inflamación dentro del endotelio, va a disminuir el óxido nítrico, va a aumentar la endotelina 1, va a producir vasoconstricción, ¿sí? Por lo tanto va a hacer que esta capa fibrosa que protegía la placa ateromatosa sea más delgada y más inflamada, por lo tanto se pueda romper fácilmente. El sedentarismo, claro, obviamente, porque el sedentarismo está ligado a la obesidad, a la diabetes, la hipertensión arterial que aumenta la tensión de la pared, son todas esas cosas que van a producir disfunción endotelial, y por lo tanto si hay disfunción endotelial esta placa se puede romper fácilmente, ¿ok? Bueno, no hay una correlación clara, por si acaso, por si están pensando que sí hay una correlación clara entre placa estable y placa inestable, cualquiera de esas se puede romper. Bien, ahora sí, vamos a meternos a ver al daño miocárdico ya para entender la parte del daño a nivel del cardiocito. Fíjense, antes de eso entendamos qué sucede con la sístole y la diástole. En la sístole, fíjate que el corazón se constriñe y al constreñirse, las arterias perforantes del miocardio solamente llegan a irrigar hasta cierta parte, pero esto es fisiológico, o sea que el corazón nunca entra en isquemia porque todo el tiempo está en sístole y en diástole. Porque en diástole este miocardio va a ser lo siguiente. En diástole, como las paredes del corazón no están tensas, entonces pueden perfundirse fácilmente por las arterias. Por eso siempre decimos, el corazón se nutre en diástole, porque en diástole la pared se vuelve más delgada, o sea, más distendida, y las arterias coronarias, las perforantes, se pueden llenar de sangre fácilmente. Bien, un estudio que puedo utilizar para estudiar que esto suceda adecuadamente es la resonancia magnética, que lo vimos en el anterior video. Bien, ya en la fisiopatología de la isquemia del miocardio, dijimos que esto depende de dos cosas, del aumento de la demanda y de la disminución de la oferta. Hay un desequilibrio entre esto y veamos qué cosas me aumentan la demanda. Por ejemplo, un paciente que hace actividad física, de pronto que tiene factores de riesgo y hace actividad física, de pronto le empieza a doler el pecho. Emociones fuertes, fiebre, por ejemplo, me está aumentando la frecuencia cardíaca, la tirotoxicosis, ¿ok? El frío, la respuesta adrenérgica, por ejemplo, a las 6 de la mañana. Teóricamente dicen que los infartos suceden en la mañana, pero yo he visto más infartos en la noche, así es que no sé si creer a los libros. Bien, entonces estos hacen que el corazón aumente la frecuencia cardíaca, aumente la contractilidad del corazón, por lo tanto consumo de oxígeno y mayor tensión de la pared. Bien, ¿qué cosas hacen que haya disminución de la oferta? La aterosclerosis y el espasmo. Y en los espasmos vimos que hay una angina que se llama de Prinzmetalm por vasoespasmo, ¿no? Bien, el desequilibrio nos va a producir ahora isquemia. ¿Cómo se produce el proceso de isquemia? Es una pregunta que tenemos que respondernos y vamos a ampliar esta imagen del miocardiocito, no es de la pared, del miocardiocito, y vamos a entender cómo sucede. Baja el oxígeno, por lo tanto, ¿qué es lo que primero que va a bajar si no hay oxígeno? Obviamente la producción de ATP. ¿Dónde se produce el ATP? En la mitocondria, ¿sí? La mitocondria necesita el oxígeno mientras la cadena de electrones se va produciendo, agarrar estos electrones y convertirlos en agua. Pero cuando no hay oxígeno, simplemente libero protones, no son electrones, hidrogeniones, y esos hidrogeniones van a acidificar el medio. Si no hay ATP, también van a empezar a fallar las bombas de sodio, de potasio, de calcio.
Por lo tanto, si fallan estas bombas, seguramente voy a tener una membrana celular que se está convirtiendo en una membrana arritmogénica, y es una de las características más importantes a la hora de las consecuencias del infarto agudo de miocardio. Porque ¿de qué se muere el paciente? Se muere de una arritmia letal. O sea, el paciente se muere de infarto, sí, pero el infarto termina produciendo una arritmia letal, una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, y el paciente se muere de eso, ¿ok? Bueno, ahora bien, la glucosa, y ahora ya no puede pasar a utilizar oxígeno, por lo tanto se convierte en lactato. El lactato es ácido, al igual que los protones, los hidrogeniones, y este convierte en un medio ácido que empieza a empeorar el proceso de inflamación. Entonces se empeora el proceso inflamatorio y esta célula empieza a dañarse, a degradarse. Otra cosa importante es que la baja del oxígeno activa el factor inducido por hipoxia. Ese factor inducido por hipoxia activa el nuclear factor kappa beta. Si ya sabes, si te acuerdas, este factor es importante porque estimula los genes de la interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6. Finalmente se activa el MIF y los reactantes de oxígeno que empeoran el proceso inflamatorio y la degradación ya de las células del miocardiocito. Esto se va a manifestar como que disfunción primero diastólica, o sea, no hay ATP, por lo tanto el corazón no hace diástole. Y después disfunción sistólica, porque recuerden que la sístole depende del calcio. Entonces, primero no hay diástole y no hay sístole. Y si no hay diástole y si no hay sístole, estas son las alteraciones mecánicas. Entonces, ¿qué tipo de alteraciones vamos a encontrar en el corazón infartado? Alteraciones arritmogénicas y alteraciones mecánicas. Bien. Entonces, un gasto cardíaco bajo es reconocido por el sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático va a decirle al corazón: viejo, tienes que latir, ¿no? A mí no me importa que estés infartado, necesito que llegue sangre al cerebro. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la vasoconstricción y obviamente va a darnos signos como de palidez y de sudoración. Ok, ahora este tejido está dañado, está muriendo y por lo tanto va a desencadenar dolor, porque todos estos factores que mencionamos van a estimular las fibras dolorosas y eso se va a manifestar como una angina. ¿Ok? Entonces fíjate que la angina va a estar muy determinada en la región inervada por el cuerpo, generalmente C4. Y para ver, miren, los infartos de cara anterior generalmente presentan ese dolor típico irradiado a hombro o a mandíbula, y bueno, es que nos tiene que llamar la atención a la hora de hacer el diagnóstico. Ok, entonces ahora este miocardio se está infartando. Como se está infartando, va a empezar a liberar troponinas. Estas troponinas, pero no solo troponinas, sino empieza a liberar macromoléculas que son para nosotros los biomarcadores. Estos biomarcadores nosotros los podemos estudiar. ¿Cuáles son los más importantes? Las troponinas. Por eso se me venía a la mente solamente troponinas. Y estas se van a elevar en el tiempo. Una de las más importantes, que no es troponina, pero sí se eleva rápidamente y cae rápidamente, se llama la mioglobina. Y nos da un factor predictivo negativo. O sea, pacientes con dolor anginoso y muy reciente, muy rápido, entonces hiperagudo, mioglobina, y nos ayuda a descartar. Después se va a elevar la troponina T. Ya en las 3 horas, perdón, hasta las 6 horas se termina de elevar y luego va a durar hasta 14 horas. Igual la troponina I se eleva recién hasta las 6 horas y va a terminar eliminándose a las 12 horas. Entonces, estas son las troponinas que son los mejores factores para el diagnóstico. Entonces, siempre tenemos que pedir eso. Otro factor que se va a elevar a las 3 horas y rápidamente va a caer hasta las 4 horas, la creatina quinasa MB. Bien, estas troponinas necesitaban al inicio para diagnosticarse que estén arriba del percentil 99. Por eso ahora pedimos troponinas ultrasensibles que aumentan la sensibilidad, o sea, nos permiten diagnosticar fracciones muy pequeñas de hasta por 5 hasta 10 veces más chiquitas de lo que teníamos. Bien, ahora vamos a ver alteraciones ya más específicas. ¿Qué sucede, por ejemplo, acá donde tenemos las válvulas? Si este corazón se está infartando, si, por ejemplo, fíjense, tenemos acá los músculos papilares o tenemos la válvula como tal. Si estos se infartan, van a dejar de funcionar las válvulas. Entonces este paciente puede presentarse con un soplo, y ese es un soplo de inicio reciente, que el paciente no lo tenía, pero ya es una insuficiencia mitral, una insuficiencia valvular. Bien, la pared puede dañarse, y al dañarse obviamente nos va a producir disfunción sistólica y diastólica. ¿Qué es lo que tenemos detrás del ventrículo izquierdo? Aurícula izquierda, y tenemos pulmón, circulación pulmonar. Entonces, si no puedo perfundir eso, el líquido, ¿dónde se queda? En el pulmón. Nos va a producir una insuficiencia cardíaca, un edema de pulmón cardiogénico, que lo habíamos visto con el score de Kimball. Lo habíamos estudiado, ¿sí? Para los que no vieron el resumen, ahí tenemos un score de 4 grados, ¿sí?
Y el otro que dijimos, que este tejido se vuelve arritmogénico, nos puede haber taquiarritmias y bradiarritmias, ¿ok? Bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Los espero y veamos lo siguiente en el siguiente video. Así es que no se pierdan y continuamos en un rato más. Así es que vayan ahí. Los espero ahí, ¿ok? Bueno, chao.